Consultor Roma et imperator, eras vera ad astra, erardua ad astra, exurge Mars Consultor Roma et imperator, viribus unitis semper fidelis, summus Villiniae Capitolinae, viribus unitis semper fidelis. Los romanos en época de Julio César dieron el nombre de suevos a un conjunto de jefaturas germánicas al este del río Elba, en lo que hoy es Alemania y República Checa. La categoría de suevos era un poco como los chinos llamando occidentales a cualquier caucásico, o nosotros llamando negros a cualquier africano subsahariano, pese a que tienen una enorme diversidad cultural. Son categorías para simplificar una realidad que resulta ajena. Dentro de los suevos se incluían marcomanos, guados, alamanes, bávaros, turingios y lombardos. Los suevos eran el grupo más reducido de entre los que cruzaron los Pirineos, con solo unas 25.000 personas, de las cuales 4 o 5.000 eran guerreros. Fueron incapaces de construir un poder político fuerte y estable y quedaron circunscritos a Galicia, la provincia romana del noroeste peninsular que incluye las actuales Galicia, norte de Portugal y las provincias de León, Zamora y Asturias. Saiam da frente, vamos logo! Los vándalos atacaron a los suevos en el 419 y los romanos tuvieron que enviar un ejército para actuar a favor de los suevos y mantener a los bárbaros enfrentados entre sí y débiles para que no fueran una amenaza. Por eso, un ejército imperial salvó a los suevos, que estaban acorralados, y evitó que fueran aniquilados por los vándalos en la batalla de los Montes Nervasos del 420. Incluso con un gobierno central débil y con los vándalos lejos de Hispania, los suevos aún lo tuvieron difícil para constituir un poder político temible. Los suevos se asentaron en ciudades fortificadas como Braga, Lugo y Astorga, sin que sepamos hasta qué punto poblaron los campos y los labraron. Lo que sí sabemos es que aún en la década del 430 los suevos no dominaban de forma efectiva gran parte de Galicia, en parte debido a que los suevos no eran numerosos. Lo cierto es que los suevos actuaban más como una banda de bandidos que como un ejército, y las acciones de robar cosechas y ganado, tomar rehenes para conseguir rescates y asediar pueblos y castros para saquear o exigir recursos eran habituales en aquellos años. Requila abandonó la prudencia de su padre y se mostró mucho más ambicioso y beligerante. El rey Requila primero aseguró su retaguardia negociando una paz duradera con los pueblos del norte de Galicia que aún no estaban sometidos, y luego se lanzó en una campaña para saquear y expandirse en las provincias de Lusitania y la Bética. Para el 440 los suevos habían conquistado la capital de la diócesis de las Hispanias, Mérida. Al año siguiente tomaron el control de Sevilla y llegaron a expandirse hasta parte de la cartaginense. Hay que advertir, sin embargo, que los mapas que se muestran con un reino suevo controlando gran parte de Hispania son completamente engañosos y erróneos. Recuerda que los suevos tendrían un ejército de unos 5.000 hombres e incluso planteando la hipótesis de que incorporaran a más gente por un crecimiento demográfico o por la entrada en su grupo de hispanoromanos o de otros bárbaros, lo cierto es que eran demasiado pocos como para controlar un territorio tan extenso. Tampoco tenían suficientes hombres como para guarnecer bien las ciudades ocupadas. Eran más un ejército que se iba de un lado a otro. Requila había convertido Mérida en una sede regia de los suevos junto a Braga. El emperador Valentiniano III negoció en el 453 con los suevos y consiguió que se retirasen de la cartaginense y de la bética. Los suevos conservaron ciudades como Sevilla y Mérida y consiguieron el reconocimiento de la independencia del reino suevo, como había sucedido con el reino vándalo del norte de África. Desde Galicia, la expedición goda avanzó a Lusitania y la Bética para restablecer teóricamente el orden romano. Los visigodos intentaron integrar a los supervivientes suevos en sus propias filas, sin éxito.
En Galicia, la desaparición del reino suevo no supuso un alivio, sino todo lo contrario. El orden romano no regresó, y Galicia se sumió en un estado de anarquía, violencia y guerra civil por el vacío de poder y la formación de dos facciones de suevos enfrentadas. Una banda de suevos se movía más por el sur de Galicia y la otra en el norte, pero ninguno de ellos tenía un poder territorial arraigado y eran básicamente bandidos y salteadores de caminos, realizando saqueos por aquí y por allá, y viviendo sobre el terreno. Tras 9 años de anarquía en Galicia, las guerras civiles suevas o pugnas entre dos facciones terminaron en el 465 con la intervención diplomática visigoda a favor de la facción liderada por Remismundo, quien se convirtió en rey del reino suevo reconstruido, pero siendo vasallo o cliente militar del rey visigodo Teodorico II. Remismundo hizo campañas de saqueo, por ejemplo, contra la población de Conímbriga, en el distrito portugués de Coimbra, que fue saqueada y sus campos devastados. El reino suevo de Remismundo era un reino en expansión y consolidación, pero esto no gustó al rey visigodo Eurico, que veía a Hispania como su área de expansión futura y más con la presión que empezaban a ejercer desde el norte los francos. Además, el rey Teodomiro reorganizó eclesiásticamente el reino suevo con nuevas sedes episcopales y 2 metropolitanas, Braga y Lugo, para desvincular así algunas diócesis en territorio suevo que estaban ligadas al metropolitano de Mérida, bajo control visigodo. En el 574, Leovigildo se atrevió a lanzar una campaña contra el reino suevo. Miro se apresuró a pedir la paz y ofreció vasallaje y tributo a Leovigildo. Leovigildo aceptó porque él no tenía la ambición de unificar España como algunos nacionalistas han dicho. Sus campañas eran predatorias para enriquecerse y con el tributo de los suevos se ahorraba los problemas y costes de un gobierno directo sobre el territorio suevo. Sin ayuda de otras potencias, el reino suevo de Galicia, con una aristocracia además dividida entre quienes ya colaboraban con los godos y quienes se oponían, pues por sí sola no tenían suficientes hombres para hacer frente a una campaña de conquista visigoda. Es que en el 585 los suevos fueron derrotados, su tesoro real apropiado por los visigodos y Galicia fue anexada. El tesoro suevo no habría contenido solo bienes preciosos como oro y plata, sino también documentos de propiedad del patrimonio de la monarquía y listas de donaciones hechas a personajes notables para recompensar su fidelidad. Eran las bases materiales del poder regio, y con ellas se podía redistribuir la riqueza en forma de tierras y monedas y comprar voluntades. Los visigodos no se dedicaron a tocarles el bolsillo a las élites dirigentes del reino suevo para evitar que hicieran causa común en su contra. Se trataba de que hubiera los menores cambios posibles al pasar a estar bajo dominio godo en aras de la estabilidad. El reino visigodo no solo integró a las élites de Galicia mediante buenos gestos, sino también con el poder disuasivo de una presencia fuerte de militares godos en Galicia antes y después de la rebelión del duque Argimundo para evitar intentos de independencia suevos. En este contexto se había formado una aristocracia gótica sueva que en la segunda mitad del siglo VII monopolizó el poder regio y provincial del reino visigodo de Toledo. Esto se ha planteado en base a nombres de personajes del reino visigodo que mezclarían raíces godas y suevas. La importancia del territorio antiguamente suevo se reflejaría en reyes como Bamba, Hervigio, Égica o Bitiza. Los visigodos durante todo el siglo VII percibían que su reino estaba formado por 3 unidades: Hispania, Galia y Galicia. Dicho de otro modo, como consecuencia de la existencia del reino suevo durante más de un siglo, Galicia se veía como algo separado del concepto de España, una región singular por su pasado suevo. 2000 anos depois. El cronista Ibn al-Qutiyya también dice que Tarik llegó a Iliquilla, que es la forma árabe de referirse a la Galicia y que hoy en día pues sería Galicia, León y el norte de Portugal. En una crónica árabe se cuenta que los bereberes de Al-Ándalus se sublevaron contra los árabes que vivían en Iliquilla.
además de Astorga y las ciudades de más allá de las montañas, es decir, más allá de la cornisa de la cordillera cantábrica. Y después de eso se dice que los musulmanes de Kilikia resistieron los ataques del monarca asturiano hasta alrededor del 750, cuando algunos o se convirtieron en cristianos o se marcharon hacia Astorga y más hacia el sur. Así que todas estas noticias árabes y cristianas, si las ponemos así en común, dejan claro que el noroeste peninsular también fue conquistado por los musulmanes, incluyendo por lo menos partes de la cordillera cantábrica. Es cierto que el control musulmán desde Córdoba no duró más de una generación. Portanto, quando fazemos este quadro, não se reporta ao século VI. Reporta-se, é um conjunto de informações que ainda hoje são válidas. Portanto, o território português, que inicialmente se faz daqui até Coimbra, não é? Com Afonso Henriques, o que é que nós temos no território português? Uma parte do convento bracarense, não é? Uma pequena parte aqui do convento asturicense, uma parte do convento emeritense e uma parte do convento escalavitário. Assim como a Galécia é uma província, foi uma província formada, portanto é uma invenção romana em termos administrativos, por um conjunto de povos que tinham as suas diferenças, não é? E genericamente os povos galaicos do convento oscense e os povos galaicos do convento bracarense, mas com os povos asturos do convento asturicense. Ou seja, os romanos, ao criarem administrativamente esta província, por cima dos povos pré-romanos, digamos assim, juntaram galaicos e asturos. Não, nós estamos a trabalhar sem ter em consideração nenhum nacionalismo, nenhum apagamento de coisa nenhuma. Estamos a tentar interpretar, não é? Isto é uma interpretação. É um conjunto de informações que tem a ver com a língua, com a política, não é? E com a Igreja. É assim que ele deve ser entendido. E sem menosprezar um território relativamente a outro. É a realidade. Nós podíamos tirar todas estas informações que estão neste quadro, que a geografia não muda. Não é? Onde é que nasceu o Reino da Galiza? O Reino da Galiza nasceu dentro desta região entre Corunha, que ela nem aparece aqui neste mapa, porque não tinha relevância nesta época. Até um certo período era chamado de Faro, depois é que vai ser chamado de Lugo, Ourense, Tui e a nova Sé, né? A nova de Compostela. Não se pode, não se pode fazer qualquer tipo de referência ao reino suevo utilizando o lusitano. Ou seja, não se pode dizer que o reino suevo era galaico, lusitano, asturo. Porque isso é uma heresia, né? Porque o reino era o reino da Galiza. E sempre foi o reino. Então isso é muito fácil de fazer história. O reino da Galiza começou em 411 e acabou em 1833, que é este e não aconteceu nada aqui. São todos galegos, né? Sempre foi Galiza, Galécia é a mesma coisa, são todos. Nunca aconteceu nada aqui, não houve invasões, não houve mudanças de bispos, não houve criação de novas sés, não houve nada, aqui não aconteceu nada. E foi sempre é um reino estático. Então coloca-se um reino da Galiza, escreve-se assim, esses é que são mapas ridículos, que é, faz
um mapa do Reino Suevo, faz aquela bandeirinha que eu gosto bastante. Esta bandeira do leão e do dragão para o Reino Suevo é uma representação romântica. Nós temos direito ao romantismo, nós temos direito ao misticismo, nós temos direito a um conjunto de coisas que nos fazem bem. É uma fantasia, é bonito, é bonito. É uma mística, é uma fantasia. Para além disso, não é só isso. Eu tenho aqui um Triskel. Pronto, e se me disser, somos celtas, então, ok. Mas isso são representações românticas. Ok? Então, quando nós temos um mapa, digamos assim, com o território todo, uma bandeira criada que é, no fundo, uma cópia do brasão de Coimbra, do dragão e do leão, criada uma bandeira moderna. Não é? E temos, assim, a nossa terra Balaúro, o reino da Galiza, reino antigo da Galiza. Esses mapas, isso é que é uma coisa historicamente viável, que tenham alguma forma de se poder comentar. Isso aqui é válido. Quando se põe um mapa destes, tem todos os efeitos e mais algo. Outros vídeos virão para esclarecer, dirimir dúvidas. Temos mais coisas para apresentar e esperamos vocês em novos episódios. Com certeza, José Miguel e Christian Salles estarão aqui com novas apresentações. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.